participante en iGEM Design League 2022 del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida a la Masterclass Conociendo el Mundo de Serial Cloner de la Symbio Week, impartida por Paul Márquez y María del Carmen Mendoza, en colaboración con el equipo de iGEM Biotech Ecuador. Les pedimos amablemente a todos los asistentes silenciar sus micrófonos y ponerse cómodos para empezar. Al finalizar el webinar se tendrá una sesión de preguntas y respuestas en las que recolectaremos todas sus dudas al tema expuesto. María del Carmen es estudiante en noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, presidenta del Club Técnico EMBS 2022 de la IESP, coordinadora de la subcomitiva de educación del equipo iGEM Biotech Ecuador y tesista del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Paul Márquez es graduado de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Ecuador. Ex-tesista en el Laboratorio de Nanomedicina y Nanobiología del Centro de Nanociencia y Nanotecnología Cincinnati y co-líder del equipo iGEM Biotech ESE. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias por la presentación, gracias por la introducción. Buenas tardes o buenas noches con todos, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bueno, para nosotros es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Nosotros somos integrantes, como mencionaba anteriormente Steffi, de iGEM Biotech EC, un grupo de investigación de estudiantes de Ecuador, que llevamos 2 años participando en una competencia iGEM Design League. Bueno, nosotros, Mari y yo, somos integrantes ya desde el anterior año, entonces pues ya tenemos un poco de experiencia en esto, aparte de que hemos ocupado esta herramienta en nuestra tesis. Entonces esperamos que nuestro conocimiento pueda ayudar de cierta manera a todos los oyentes. Entonces, bienvenidos a nuestro webinar titulado Conociendo el Mundo de Serial Cloner. Mi nombre es Paul Márquez. Entonces vamos a dar una pequeña introducción. Sigue, por favor, Mari. Ya, ¿qué es Serial Cloner? Pues este es un software libre, es decir, que cualquier persona lo puede descargar gratuitamente de biología molecular. Aparte de que este es potente, pues este también no necesita altos requerimientos de una computadora, es decir, cualquier tipo de computador lo va a correr sin ningún problema. Sirve para diferentes software, diferentes sistemas operativos como Linux, Windows o MacOS X. Entonces, ha sido aprobado desde Windows XP, así que no hay ningún problema para todas las computadoras. Es un software que en realidad no necesita muchos, como mencioné anteriormente, requerimientos, pero tampoco necesita mucho conocimiento de biología molecular, porque es una interfaz muy intuitiva. Aparte de que otros programas, pues necesitamos pagar una membresía. Otros programas también no tienen una interfaz tan intuitiva, en cambio este sí. Justamente en la parte inferior izquierda les dejé el link para que puedan descargar para las personas que estén interesadas. Nosotros vamos a primero hacer una parte informativa, una parte teórica y luego una parte práctica. Para las personas que ya lo tengan descargado, lo descarguen mientras nosotros estamos realizando el webinar, explicando, podrían seguirnos a la par en la parte práctica. Sin embargo, tengo entendido que esto también va a estar grabado, entonces, por lo tanto, pues podrían revisar esta sesión para que puedan volver a hacerlo si es que tuvieron algún inconveniente o aún o no tienen ahorita a la mano la computadora y solo están en el celular o algún caso de esos. Bueno, entonces prácticamente como su nombre lo dice, Serial Cloner nos permite realizar una clonación del DNA. Para realizar la clonación del DNA es necesario hacer algunos análisis, hacer una visualización y manipulación de las secuencias antes de hacer una clonación efectiva. Entonces, es muy necesario tener estos detalles bien marcados y este programa nos puede ayudar. Los formatos que acepta este programa son Vector NTI, APE, PDRAW 32, GenBank o Dna-Tex. O sea, Dna-Tex no es un formato, pero incluye a diferentes formatos en general.
como el FASTA, el TXT, el PDW, el SEC, el FSTA, entre otros que también puede aceptar este software. Ahí le resalté FASTA porque es el formato, me atrevo yo a decir, que más utilizado en la bioinformática. Entonces, pues creo yo que todas las personas que les interesa este webinar, pues estamos familiarizados con este FASTA. Y pues si no están familiarizados, pues ya a continuación les explicaré un poco. Entonces, para saber qué hace Serial Cloner, para saber las aplicaciones, también tenemos que aprender al manejo de este software. Entonces, para eso está María, para explicarnos el, el manejo. Entonces, Mari, te doy la palabra. Listo, buenas tardes con todos. Gracias, Paul. Bueno, mi nombre es María del Carmen Mendoza y hoy tengo el agrado de compartirles el manejo de las secuencias. ¿Qué herramientas de Serial Cloner nos van a permitir poder realizar un buen manejo? La verdad, como acaba de mencionar Paul, Serial Cloner se trata sobre todo de una llave inglesa de la bioinformática porque nos permite tener varias aplicaciones, varias herramientas para un montón de, para una infinidad de manejo de las secuencias biológicas que tengamos. Entonces, voy a darles también así una apertura de las herramientas de forma teórica y luego nos vamos a pasar al programa para que ustedes también se familiaricen con la interfaz y puedan conocer en qué parte del programa se encuentran cada una de ellas. Entonces, vamos a dar un paseo por Serial Cloner, donde tenemos algunas herramientas. Entonces, entre ellas, primero se encuentra el mapa gráfico, que bueno, el mapa gráfico podemos encontrar un ejemplo en la parte izquierda, donde el mapa gráfico nos va a indicar de forma muy didáctica, se podría decir así, si nuestra secuencia es circular, en caso de ser un plásmido, o si es lineal, además de poder observar cada una de sus partes por colores y sus sitios de restricción en el caso de que queramos hacer alguna digestión. También tenemos el mapa de la secuencia, donde podemos tener una información mucho más clara de qué nucleótidos está compuesta nuestra secuencia, así como también de sus aminoácidos. También podemos tener la opción de encontrar nucleótidos específicos, upmarin framings y enzimas de restricción específicas con la opción Find, que podemos ver en la parte izquierda también, en la parte inferior. También podemos realizar una traducción de la secuencia, ver a qué proteína nos daría lugar una secuencia en específico, además de encontrar cierta información de ella y también poder realizar una digestión in sílico con enzimas de restricción y poder observar cómo lo veríamos en un gel de electroforesis. Ya, entonces ahora voy a dar paso al programa para que ustedes puedan también familiarizarse con la interfaz y así poder encontrar cada una de estas herramientas para luego poder comprender lo que nos va a enseñar Paul, que en sí son las aplicaciones para lo cual podemos utilizar estas herramientas. Entonces, ya, aquí yo tengo ya previamente abierto el programa, que aquí está Serial Cloner, y para fines didácticos voy a abrir una secuencia, en este caso voy a abrir un constructo que corresponde a un detector de arsénico. Este constructo de detector de arsénico posee dentro de la secuencia un promotor inducible por arsénico. Entonces, si en caso de estar presente el arsénico, va a producir una proteína fluorescente. En caso de que no, pues no va a haber fluorescencia. Entonces, bueno, en este caso de aquí, podemos observar aquí la secuencia por colores, porque cada uno de estos colores corresponde a una parte. Entonces, podemos también darnos cuenta de que podemos también obtener su longitud. Entonces, para ello tenemos que seleccionar toda la secuencia con control A y podemos aquí darnos cuenta que tiene una longitud de 3.911 pares de bases. Además de que es de tipo DNA, es de tipo circular, por lo que les comenté que se trataba de un constructo plasmídico. Entonces, podemos también tener aquí, como les comentaba hace un momento, el mapa gráfico, dándole clic. Mari, me parece que no se puede ver el programa. No se No ve. sé si soy solo yo. Steffi, no sé si me puedes confirmar eso. Sí, perdón. Creo que sí. Estamos viendo tu presentación. Ajá, estamos viendo la presentación ahorita. Ok, entonces voy a volver a dejar de compartir y volver a compartir. Ahora sí.
Sí, María, sí se ve. Ya. Entonces, lo que les comentaba hace un momento era de que yo iba a abrir una secuencia de, de un constructo plasmídico con fines didácticos. Entonces, les comentaba que en este caso se trata de un detector de arsénico, que posee entre sus partes un promotor inducible arsénico. Entonces, en caso de que esté presente el arsénico, la bacteria con la que yo voy a hacer una transformación con este plásmido me va a producir una proteína fluorescente. Y en caso de que no, pues no. Entonces, aquí para poder darnos cuenta de qué longitud tiene, tenemos que seleccionar toda la secuencia. Entonces, para ello damos clic con Control A y podemos visualizar que tiene una longitud de 3.911 pares de bases. Además de que se trata de tipo DNA y que tiene una topología circular, por lo que es un plásmido. Entonces, para poder tener una visualización un poco más gráfica, damos clic en Graphic Map y podemos observar el constructo con todas sus partes y todos sus sitios de restricción. En este caso de aquí, para esto nos sirve la herramienta el del mapa gráfico, además de que, como pueden observar, se encuentran por colores. Por ejemplo, en este caso, este flechito de aquí corresponde al gen de resistencia a la ampicilina y también se encuentra de forma anaranjada en la parte de la secuencia que encontramos en la parte izquierda. Entonces, si damos clic también en la otra herramienta que es el mapa de secuencia, aquí está, el mapa de secuencia nos va a indicar la información de qué nucleótidos está compuesto y además de qué secuencia de aminoácidos tendríamos. Entonces también podemos borrar o dejar de mostrar la hebra reversa para poder tener únicamente la visualización de la secuencia de estilo forward. Además aquí también podemos tomar en cuenta que también nos indican los sitios de restricción que se encuentran en ciertos sitios, para lo cual tendríamos información en caso de querer cortar ese gen y aislarlo, es decir, extraerlo de este plasma. Por otro lado, también tenemos otras herramientas en esta parte de aquí que dice Find. Entonces, en este tipo de Find podemos encontrar nucleótidos, péptidos, sitios de restricción específicos y también Open Reading Framings específicos también. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar el nucleótido ATT, puedo observar en qué posición se encuentra ese nucleótido, además de que si se encuentra en la hebra en sentido positivo o negativo, es decir, en sentido forward o en sentido reverse. También puedo encontrar péptidos específicos y ver en qué posición se encuentran, qué tamaño tienen, y asimismo con los sitios de restricción, en qué parte los encontraría. Es en este caso, por ejemplo, creo que estaba la B. De estos de aquí. O sea, necesariamente para encontrar un sitio de restricción específico deberíamos darnos cuenta, ¿no? Cuál sitio de restricción tiene nuestra secuencia y así poder buscarlo para poder encontrar en qué hebra se encuentra, de qué tamaño tendría. Y además de que Open Reading Framing también podemos encontrar en la secuencia. Por ejemplo, en este caso podemos ver que se encuentran varios Open Reading Framings y podemos también acceder a su posición. Entonces, si yo le doy clic encima, se da que aquí está un Open Reading Framing. Si yo le doy clic al segundo, estamos abajo. Y de esto va a depender de qué proteína quiero yo dar lugar a la traducción. Listo, estas son algunas de las herramientas. También otra de las herramientas que podemos encontrar en Serial Cloner es también extraer cierto fragmento de nuestro plásmido, que en este caso yo estoy usando un plásmido, y también hacer digestión con enzimas de restricción. Entonces, para poder extraer un fragmento en específico, aquí en el panel de acá arriba, tengo la opción Extract. En este caso yo voy a extraer el gen de la resistencia a la ampicilina, que es el que se encuentra aquí. Y aquí nos dice que se encuentra este gen entre la posición 3252
y voy a ponerle aquí en extract. ¿Qué es este gen de aquí? Lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar y le puedo poner extract. Y una vez que le pongo extract, ya lo tengo aparte y lo puedo guardar para poder utilizarlo en la construcción o ligamiento de nuevos plásmidos, de nuevos constructos para otros fines. Y por último, una de las últimas herramientas que voy a comentarles es acerca de VirtualQt, que nos permite hacer una digestión con enzimas de forma virtual y poder observar de cómo se vería en un gel de electroforesis. Entonces, para ello tengo que seleccionar una secuencia. Entonces, en este caso voy a seleccionar la misma que hemos estado utilizando. Y aquí debo seleccionar las enzimas de restricción que yo necesitaría para extraer un gen o una parte en específico, ¿ya? Entonces, generalmente para seleccionar las enzimas, se suelen seleccionar dos enzimas diferentes para poder darle una direccionalidad a este tipo de extracción. Entonces, bueno, en este caso, voy a utilizar la enzima B. Puedo usarle como el control Div B, buscar. Voy a utilizar en este caso la BSR. Y en este caso, por ejemplo, si yo solamente selecciono una, tengo algunos fragmentos que podrían darme lugar. Pero sin embargo, si yo selecciono otra de las enzimas, que en este caso voy a utilizar la BPU, puedo darme cuenta de cuál fragmento yo realmente necesitaría, porque aquí podemos observar en dónde se está haciendo el corte, si está haciendo en el mismo sitio de restricción o si está haciéndose de BPU a BCR o de BCR a BPU, que estarían más acá abajo. Entonces, en la parte derecha podemos observar cómo se visualizaría en un gel y cómo podemos observar los fragmentos según su tamaño. Entonces, aquí en esta flechita de aquí podemos hacerle zoom y podemos darnos cuenta que muchos de ellos son bastante pequeños y pueden, aquí como el de aquí, pueden llegar a estar juntos y podemos llegar a confundirlos como un solo fragmento. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta también, al momento de hacer la electroforesis, qué concentración de agarosa vamos a utilizar y si vamos a utilizar también poliacrilamida en caso de que sean fragmentos muy pequeños. Entonces, a continuación, vamos a ver así, con todas las herramientas que hemos visto, a ver las aplicaciones que podemos darle a Serial Cloner como tal, y para esto nos va a ayudar Paul. Listo, Mari, gracias. Entonces, bueno, yo continuando con la exposición, vamos a hablar ahorita de las aplicaciones de Serial Cloner, pues tiene varias aplicaciones. Bueno, comenzando con una aplicación que es emblemática, ¿no? Es la PCR, la reacción de PCR, que bueno, ya ahora aparte de los biotecnólogos ya todo el mundo debe saber o saber en qué se basa esta reacción. Bueno, aquí como una breve explicación, pues vamos a tener una secuencia, ¿no? De un gen en específico y vamos a tener primers, que los primers van a hacer la amplificación. Entonces aquí los primers están denotados por estos fragmentos de DNA que está de color gris y que se pegan a mi secuencia y pues la secuencia target es mi secuencia que está, mi material genético que está de color celeste, con una amplificación propia de la cadena de reacción de la polimerasa, pues me genera varios fragmentos amplificados. Para hacer una PCR en sílico, es decir, realizando
con un software, en este caso utilizando Serial Cloner, pues necesitamos, aquí puse los archivos necesarios, necesitamos el primer forward, el primer reverse y la secuencia del gen. Entonces, vamos a irnos a Serial Cloner. Entonces, vamos a irnos a Serial Cloner y vamos a observar. Aquí en la parte superior vamos a ver que dice PCR, entonces vamos a poner PCR. Aquí, bueno, siempre nosotros antes de realizar cualquier tipo de PCR, de qPCR, de cualquier tipo, cualquier variante de PCR, es necesario realizar un análisis bioinformático previamente para saber qué resultados esperamos, tanto tal vez si es una PCR en las curvas de melting o si es una PCR convencional o punto final, pues lo que vamos a ver en un gel de electroforesis. Entonces, por eso necesitamos una herramienta bioinformática que nos ayude a identificar el tamaño de mi fragmento. Entonces, aquí, como podemos ver, para correr una PCR necesitamos el primer 1, que generalmente es el forward. Siempre, casi siempre, se denota primero forward y reverse. Muy pocos casos al revés, pero nosotros nos vamos a mantener con forward y reverse. Entonces, primer 1, le ponemos el nombre, algún comentario que necesitemos y aquí la secuencia del primer. Por otro lado, aquí está el primer 2, que es el reverse. Entonces, aquí ponemos algún comentario, aquí ponemos la secuencia. Y aquí ponemos la matriz, o sea, mi secuencia de DNA que yo quiero, que yo sé que es de mi primer. Si mi primer es para un gen, en mi caso yo voy a utilizar ACTB. Entonces, si sé que es mi gen ACTB, pues yo tengo que tener la secuencia del gen aquí, la secuencia entera, o pues puede ser del cromosoma entero en el cual yo sé que está mi gen. Entonces, a eso se basa estos 3 pasos. Entonces, podríamos hacer de 2 maneras. Aquí puedo poner el nombre. Como yo les dije, mi gen que voy a utilizar es ACTB, que es la beta-actina, que es un gen de referencia utilizado para que prácticamente todos los eucariotas tienen, que es de mantenimiento celular. Entonces, podría poner aquí ACTB, puedo poner aquí forward y aquí ya ir poniendo la secuencia como tal. Sin embargo, también hay otra manera de hacerlo. ¿Cuál es la otra manera? Es directamente abrir un archivo. Entonces, en este caso yo tengo mi archivo aquí. Podemos ver que tengo el primer forward y primer reverse. El primer forward solo es el primer, el archivo solo es el primer forward, nada más, no es necesario poner alguna otra cosa, pero eso es lo que les comentaba, este es el formato tipo FASTA. ¿Qué tiene que tener un formato tipo FASTA para recordarles? Pues la primera línea comienza con un signo de mayor que, como podemos ver aquí, y luego va la descripción, como podemos observar. Y en la parte de abajo ya va la secuencia como tal. Entonces yo puse primer, guión bajo, forward, guión bajo, ACTB, y luego abajo la secuencia. Entonces ese es mi archivo que voy a cargar. Entonces voy a abrir. Voy a ir a la carpeta de PCR y luego aquí, como podemos ver, yo les mencionaba que tenemos diferentes tipos de archivo. Para ver todos los archivos solo ponemos el último, el punto all, entonces prácticamente nos indica cualquier tipo de archivo. Aquí tenemos FASTA, TXT, etcétera. Entonces, bueno, en este caso yo voy a ocupar el primer forward, como les mencionaba, entonces le abro y automáticamente aquí ya me sale el nombre del primer, algún comentario que yo puse en mi secuencia tipo FASTA y aquí ya mi primer, la secuencia de mi primer forward. Lo mismo se hace con el primer reverse. Ya, entonces ahora como podemos observar, tenemos el primer forward y reverse. Algo que también es importante es nosotros saber de qué organismo estamos hablando, qué organismo estamos utilizando el gen. ¿Por qué es necesario esto? Porque, como les mencionaba, ACTB puede estar en diferentes tipos de organismos. Puede estar en Gallus gallus, que es de gallina, en Homo sapiens, que es de humano, en Mus musculus, que es de ratón. Puede estar en los 3. Yo en mi tesis, que para graduarme de ingeniero, pues ocupé ACTB para Mus musculus, es decir, para ratón.
Es decir, que estos primers solo van a amplificar para músculos. Entonces yo voy a poner aquí abrir. Entonces tengo el primer forward, primer reverse y tengo mi secuencia. Entonces voy a correr la PCR. Entonces ya se corrió y aquí prácticamente es mi secuencia. 124, como podemos ver de longitud, 124 pares de base es lo que me va a dar mi PCR. Ok, entonces esto se puede comprobar ya ahorita in silico, ya lo sabemos. Entonces ya podemos ir al laboratorio, podemos ejecutar nuestra PCR y podemos luego correr un gel de agarosa y vamos a ver que nuestra banda va a tener 124 pares de bases. Va a estar en esa longitud, va a migrar hasta 124 pares de bases según nuestro marcador. Igual, si es que yo hago una QPCR, pues mi temperatura de melting me va a indicar una temperatura de melting para este fragmento. Es decir, que yo ya tengo que ir, antes de realizar mis pruebas en el laboratorio, yo ya tengo que utilizar las herramientas bioinformáticas para ya tener un indicio de qué me puede salir de resultado. ¿Ya? Eso también es importante mencionar. Bueno, ahora, ¿qué pasa si es que yo les mencionaba que había, no voy a guardar, ya, ¿qué pasa si es que yo pongo otra secuencia? Yo les decía que había músculos para diferentes organismos. En este caso, digamos, vamos a poner para gallos gallos. Entonces, voy a poner el de gallina, voy a poner RUMPCR y no me va a salir. ¿Por qué? Porque mi secuencia, mi target DNA no tiene, no le va a amplificar. Ese es el objetivo, ¿no? De mi primer, que sea específico. Entonces, mi primer no va a amplificar y mi PCR obviamente no se va a ejecutar. Y lo mismo va a pasar, exactamente lo mismo va a pasar con Homo sapiens. ¿Por qué? Porque mis primers no son para Homo sapiens ni para gallos gallos, es para músculos. Entonces, es algo importante, ¿ya? Cualquier duda que tengan, pues nos pueden decir en los comentarios o lo podremos ver al final. Entonces, eso para correr una PCR. Ya. Ahora, regresando a otra aplicación que tenemos, también tenemos la ligación. La ligación prácticamente es la unión de dos fragmentos de ADN mediante enzimas de restricción. Aquí los archivos necesarios es el DNA backbone, es decir, mi esqueleto de DNA, es decir, a donde yo quiero insertar, ¿qué cosa? Mi DNA de interés, mi fragmento de DNA de interés. Obviamente es necesario realizar un análisis de enzimas de restricción presentes, eso para saber cómo puedo realizar los cortes y cómo se van a pegar, ¿ya? Entonces vamos a realizar esto igualmente en nuestro programa. Entonces vamos a realizar nuestra ligación. Ponemos aquí donde dice construct y vamos a seleccionar el primer DNA. En este caso nosotros vamos a seleccionar un promotor y un RBS. Aquí en biología sintética, prácticamente la base para realizar un constructo genético es promotor, RBS, luego el CDS y luego terminador, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, aquí un poco del inicio de cómo se podría tal vez ensamblar, si es que así lo desean, pues un promotor con un RBS, pues aquí vamos a verlo. Entonces aquí tenemos el promotor. Acá tenemos, bueno, voy a poner el promotor y elegí el promotor, ¿no? Aquí dice promotor TXT. Vamos a seleccionar el RBS. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos que realizar es analizar cómo quiero yo realizar mi unión. Entonces, en este caso, yo quiero que mi promotor se una desde el inicio, es decir, ponemos blunt, o sea, desde el inicio, hasta donde yo quiera cortar. Aquí tenemos múltiples enzimas de restricción. Previamente tenemos que hacer un análisis y ver qué enzimas de restricción tengo al final de mi secuencia y al inicio de la otra. Digamos, en este caso, yo puedo ver que tengo BAM H1 y aquí también tengo BAM H1. Entonces, yo ya tengo que saber qué enzimas de restricción tengo en mi laboratorio, qué enzima voy a ocupar
Por lo tanto, pues yo ya pongo eh, la secuencia target de estas enzimas de restricción, ya las coloco en mi secuencia, en mi RBS, en mi promotor, en mi secuencia objetivo general. Entonces, en este caso, como mencionaba, voy a ocupar el BAM H1. Entonces voy a poner desde Blunt hasta BAM H1 y doy doble clic. Ahí se selecciona justamente desde aquí hasta BAM H1. Y aquí la flecha nos ayuda a ver la orientación. De igual manera, acá, ¿cómo terminamos? Aquí arriba igual se puede ver que comenzamos en blunt, o sea, no sin corte. eh, Vamos hasta, comenzamos con sin corte y terminamos en BAM H1, esta secuencia. La otra secuencia, como esta termina en BAM H1, esta tiene que comenzar en BAM H1. Por lo tanto, voy a poner de BAM H1 hasta blunt. Entonces, aquí ya pongo solo ligar y pues se va a realizar la ligación. Y como podemos ver, aquí el color negro pues me indica una secuencia, el primer DNA, y pues el otro color nos indica el otro DNA. Aquí vamos a ver, podemos también hacer un mapa gráfico, pues dependiendo si es que lo puedo linealizar o circularizar, depende de mi objetivo. Aquí podemos ver que la parte celeste, pues es mi inserto del RBS. Aquí está mi promotor y aquí está mi RBS. ¿Ok? Entonces así también podríamos seguir aumentando dependiendo de lo que queramos. Tal vez después un CDS, un terminador, tal vez una etiqueta que puede ser necesaria. Ok, entonces eso, por una parte. De igual manera, esto lo que hicimos, acabamos de hacer con el RBS, con promotor. Eh, Estos son para fragmentos lineales. También podemos ocupar algún fragmento, algún, alguna, como backbone, es decir, como esqueleto, podríamos ocupar algún plásmido. Entonces, aquí vamos a ver dos secuencias. Voy a abrir dos secuencias de plásmidos. Vamos a analizar estas dos secuencias, porque tenemos que hacer, digamos, un análisis de restricción previo. Entonces, digamos, yo les mencionaba que, este es PCR, y ya. Yo les mencionaba que mi promotor, pues, tenía mi BAM H1, ¿no? Y si es que fueran observadores, también tenía eco R1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar. Vamos a abrir estos dos plásmidos. Este PC DNA 3.1 es un plásmido y vamos a abrir otro plásmido también. El PET 28. ¿Ya? Entonces a este les podemos poner mapa gráfico a ambos. Obviamente dependiendo de qué características o qué contenga este plásmido va a tener mucha más información. En este caso, pues tiene muchas más cosas este plásmido. Es de expresión justamente, tiene bastantes características interesantes. Por eso tiene muchas más opciones que este que vemos acá. A ver, entonces acá lo que podemos hacer, como les mencionaba, un análisis de restricción previo. Podemos aquí escoger sitios. Podemos poner, en el caso yo les mencionaba que vamos a ocupar eco R1. Entonces ponemos seleccionar eco R1 y BAM H1. Entonces escogemos estos sitios. Vamos a quitar todas las características y todos los sitios únicos. Vamos a poner solo lo que queremos. Y aquí ya encontró al eco R1 y al BAM H1. Si es que ustedes se dieron cuenta, también estos están subrayados. Los que están subrayados, o mejor dicho, con negrilla, significa que solamente se repite una vez, que no hay dos o tres veces que se repite el mismo sitio de restricción en toda la secuencia. Vamos a ver acá qué pasa. Vamos a ver aquí, vamos a escoger sitio, igual, el mismo. Eco R1. Eco R1, vemos que no está subrayado.
Entonces, si recuerdan lo que decía, si no está subrayado, significaba que existen más de uno. Y es lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que eco R1 hay 1, 2, 3, 4 veces que se repite. Y muchas veces más BAM H1. Eso quiere decir que este plásmido que vemos aquí no me va a servir para realizar eh, mi inserción de mi fragmento por enzimas de restricción. ¿Por qué? Porque si es que yo corto, yo pongo mi enzima de restricción, puede estar cortando en donde sea. Y ese no es mi objetivo. Mi objetivo es tener solo dos, bueno, en este caso solo un corte aquí y un corte acá, o sea, es decir, dos cortes, uno por cada enzima de restricción, para que pues aquí en esta, en donde no está la enzima de restricción, en esta parte de aquí, en esta parte eh, que se corta de mi secuencia, pues en esta se inserte mi fragmento. Entonces, no podemos ocupar este de aquí, sino más bien este de acá, PCDNA 3.1. Entonces, eso es un análisis que tenemos que hacer previamente. Ver qué plásmidos tenemos, ver qué sitios de restricción tenemos, ver qué enzimas de restricción se tiene y pues a su vez realizar un análisis de eh, esa manera, de esa forma. Entonces vamos a realizar una ligación con, eh, con, ese, con ese plásmido. Era el PCDNA 3.1, entonces es justamente el que está aquí, ¿no? Y vamos a hacer vamos a ponerle un promotor, el promotor que yo les mencionaba anteriormente. Listo. Ya. Entonces, vamos acá. Vamos igualmente a buscar mi secuencia, porque aquí hay muchas secuencias, entonces hasta encontrar nos vamos a demorar bastante. Entonces ponemos en sitios particulares. Vamos a utilizar eco R1, ¿dónde está? Aquí está, y justo está subrayado, o sea, que solamente hay uno, y van H1, solamente hay uno. Entonces aquí está. Ya, entonces vamos a seleccionar desde eco R1 hasta BAM H1. Entonces aquí en este orden, ¿sí ven? Esto es lo que va a mantenerse y de esta manera se va a cortar aquí y esto es lo que se va a eliminar de cierta manera y va a entrar mi fragmento 2. Entonces, como mencionaba aquí, termina en BAM H1 y este también tiene que comenzar en BAM H1. Por lo tanto, pues podría coger desde aquí hasta acá. A ver. Ajá. Y luego se liga, como podemos ver. Y se liga, como podemos observar. Igual si es que hacemos un mapa gráfico, pues vamos a poder observar. Tal vez de un circulizado es mucho mejor, se va a ver mejor. Y por aquí vamos a observar, digamos, aquí dice inserto del promotor, como podemos observar. Entonces ya dentro de nuestro plásmido está nuestro promotor. Ok, entonces, listo. Acabamos de ver otra aplicación que es la ligación. Ahora, otra forma de realizar clonación es mediante un método llamado gateway. Entonces, este es un método que utiliza un KID en específico basado en que tenemos que tener dos vectores, un vector de destino y un vector de entrada, y que por tener secuencias en específico y utilizando enzimas específicas va a permitir la recombinación de nuestra secuencia, de nuestro gen de interés, que en este caso podemos ver que es el color rojo. Nosotros queremos que este gen pues se inserte en nuestro vector de destino. La diferencia entre este y el anterior pues es que esta tiene una eficiencia alta y pues también la forma en que, en que se realiza pues es mucho más directa. Por lo tanto pues nos tiene una alta tasa de clonación. Además que pues por su misma tecnología
pues permite saber cuándo hubo recombinación o no. ¿En base a qué? A este gen que vemos aquí, el CCDB, que forma parte de un sistema toxina-antitoxina, que cuando no se hace la clonación, pues no crece eh, la, la bacteria, pero cuando hay clonación, pues va a crecer. Entonces vamos a ver, entonces aquí lo que necesitamos de archivos necesarios es un vector de entrada y un vector de destino, como podemos ver aquí. Entonces mi gen del vector de entrada va a insertarse en mi vector de destino, que es mi vector de expresión, que yo tengo, yo sé que este vector tiene mis características que yo requiero, tal vez una sobreexpresión, algún operón o algo así. Y por eso quiero que entre mi gen de interés acá. Entonces vamos a realizar eso igualmente aquí. Y ya. Aquí vamos a ir a Recombination Cloning. Vamos aquí a, bueno, aquí podemos poner el nombre de mi, eh, de mi archivo, pero si no quiero no lo pongo, yo no lo voy a poner. Entonces aquí también tengo que tener un vector de entrada. Entonces yo ya tengo mi vector de entrada, que es el que tenemos aquí. Y aquí el programa busca las secuencias L1 y L2, que son importantes, que es el sitio de reconocimiento de estas enzimas de este método. Igual el vector de destino es, aquí yo ya sé que tiene mis características que yo deseo. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, también le acepta, dice, ok, si no aquí sale un error. Entonces vamos a hacer la reacción. Y aquí ya tenemos mi vector. Este es mi vector que, que yo quería que tiene mis características deseadas junto a mi gen de interés. Entonces, así se realiza esta recombinación. Método Gateway. No solamente se puede hacer entre dos plásmidos, también se puede realizar una clonación de ese sentido de un fragmento con un plásmido, pero esa reacción se llama BP. Entonces aquí también se puede hacer lo mismo. Entonces, eso son tres aplicaciones que se pueden realizar con Serial Cloner. Son aplicaciones que nosotros podemos realizarlas para comprobar, para tener pasos previos, para saber a dónde llegar antes de ir al wet lab, es decir, al laboratorio, ya a la fase experimental, y tener ya un indicio de qué me puede salir, qué podría ser mi resultado esperado. Igual este programa no necesita conexión a Internet, por lo tanto, puede realizarse solamente con las secuencias descargadas. Eh, entonces, pues es un programa que permite hacer múltiples cosas. Entonces, vamos a ver dos aplicaciones más junto con María. Ya listo, chicos. Entonces vamos a aprender las dos últimas aplicaciones, que de hecho ya una de ellas ya les di un breve adelanto, que fue cómo extraer una secuencia. Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y en este caso vamos a hablar acerca del alineamiento. Entonces, nosotros cuando queremos alinear varias secuencias, queremos saber si son homólogas, es decir, si comparten una cierta similitud porque tienen un ancestro en común, que por efectos de especiación fueron pues teniendo ciertos cambios en su secuencia y fueron dando lugar a diferentes especies. Entonces aquí podemos observar cómo en el alineamiento, cuando tenemos dos secuencias sin alinear, por ejemplo, es decir, sin hacer coincidir sus bases, no tenemos una gran similitud realmente porque tenemos únicamente tres coincidencias. Sin embargo, una vez que tenemos las secuencias alineadas, pues podemos darnos cuenta que tenemos una mayor cantidad
de bases nitrogenadas compartidas. Sin embargo, cabe recalcar que, como les comentaba, por estos efectos de especiación, pues han habido ciertos cambios en las secuencias, dando lugar a lo que se llaman alineamiento, a los gaps. Estos gaps pueden ser indels, pueden ser inserciones, pueden ser deleciones, ya, lo cual pues serían espacios, entre comillas, donde realmente no coinciden las bases nitrogenadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno que dice sin gaps, que son con 10 coincidencias, donde 10 pares de bases coinciden, pero ya una vez que yo le aumento gaps, es decir, donde yo podría asumir que hubo a lo largo del tiempo, durante una especiación, una inserción o una deleción de una base, puedo aumentar realmente este número de coincidencias. Porque, por ejemplo, aquí hemos aumentado un gap y encuentro 14 coincidencias donde las bases nitrogenadas coinciden. ¿Ya? Y mientras que acá abajo puedo incluso aumentar los gaps, tanto en una secuencia como en la otra, y puedo aumentar el número de coincidencias. Entonces, una vez que yo aumente este número de coincidencias, o este número de, donde ambas pares de bases coinciden, tanto en ambas secuencias que yo estoy comparando, puedo llegar a tener un valor de similitud mayor, lo cual quizás podría decirse que podrían llegar a ser dos secuencias mucho más homólogas. Sin embargo, cabe recalcar que la homología, pues nos referimos a cuando dos secuencias son similares, comparten cierta similitud, pero porque comparten algún ancestro en común a lo largo de su historia. Sin embargo, cuando dos secuencias sean similares, no quiere decir necesariamente que sean homólogas. Por eso les puse ahí abajito un de recordar que dos secuencias son homólogas y poseen similitud, sí, pero dos secuencias que sean similares no necesariamente son homólogas, porque no sabemos si realmente pueden compartir algún ancestro en común, ¿ya? Entonces, en Serial Cloner también podemos realizar el alineamiento entre dos secuencias. Entonces, voy a pasarles a compartir el programa nuevamente. Ya, entonces para ello vamos a cerrar lo que estábamos haciendo anteriormente. Ya, y un momento. Y entonces seleccionando la opción Align, puedo yo alinear dos secuencias. Entonces en este caso voy a escoger unas secuencias de unas enzimas. Entonces voy a abrir una secuencia y para ello aquí podemos seleccionar también el tipo de archivo. Como decía Paul, podemos seleccionar entre GenBank o también uno de los más usados es FASTA. Entonces en este caso yo tenía mis secuencias en formato FASTA y tengo aquí mis secuencias de las enzimas que yo quiero alinear. Entonces ya introduje la primera y ahora voy a introducir la segunda. Vamos a filtrar. Ya, y le voy a dar alinear. Entonces, una vez que yo he alineado, podemos darnos cuenta que tenemos una similaridad del 56,92%. Ya, donde quiere decir que, bueno, que un poquito más de la mitad comparten ciertas características iguales, sin embargo, no en su totalidad se alinean, porque podemos observar en la parte de acá abajo que incluso la segunda secuencia es más corta que la otra. Entonces, en este caso nos quiere decir que la secuencia 1 posee una longitud más grande que la segunda. ¿Ya? También cabe recalcar que en estos dos tipos de secuencia, la KPC1 es una enzima carbapenidasa de Klebsiella pneumoniae, pero sin embargo la KPC5 forma parte de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que a pesar de ser la misma enzima, debido a que forman parte de organismos diferentes, pueden llegar realmente a tener una longitud diferente, pueden tener también conformaciones, puede ser que en este caso hayan coincidido en una cierta región de la secuencia, pero también pueden tener también cambios conformacionales a nivel estructural.
que a pesar de ser la misma enzima, dado que están en diferentes organismos, pueden ser totalmente diferentes. Entonces es algo de lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta al momento de realizar algún diseño experimental o algún diseño dentro de la misma biología sintética. ¿Ya? Y la otra aplicación, de hecho ya se les di en un inicio, cuando les comentaba cómo se extrae una secuencia a partir de un plásmido eh, o de algún constructo para aislarla y luego poder utilizarla como una parte para otro experimento. Entonces, muchas gracias chicos por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario que nos quieran compartir. Adelante, Benjamín, veo que estás levantando la mano. Benjamín puso su pregunta en el chat. Es ¿qué tipo de alineamiento aplica el programa? ¿Alineamiento global o local? Perdona, Benjamín, no me había fijado que estaba silenciado. Ya, el alineamiento que aplica el programa es un alineamiento global, es decir, para toda la secuencia. Por eso toca tomar muy en cuenta ese porcentaje de similitud que nos da, porque en ese caso nos aparece un porcentaje pequeño, pero como les decía, ajá, es un porcentaje pequeño, pero no es porque realmente se parezcan poco, sino porque ambas secuencias, una es más corta que la otra. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos otra pregunta que está en el chat. Oscar pregunta, ¿cuál es la principal ventaja y la principal desventaja del programa comparado con otros como Benchling? Bueno, comenzando desde que Bentley es una página, por lo tanto, ahí hay dos ventaja y desventaja a la misma vez. Necesita internet Bentley, mientras que Serial Cloner no necesita internet. Esta conexión, pues, a la final nos puede ayudar a guardar los datos. Sin embargo, si es que no tenemos conexión a internet, que me ha pasado varias veces, pues Serial Cloner nos puede ayudar y nos puede dar, obviamente, resultados que nos pueden salvar tal vez en algún momento que no tenemos conexión a internet. Eso por primera parte. Mari, no sé si tengas que acotarlo. Sí, o sea, otra ventaja que quizás podría tener Serial Cloner comparado con BenchLink es que, bueno, no sé, hay ciertas aplicaciones que le puedo encontrar más fácil de diseñar en comparación con el BenchLink. Sin embargo, podemos llegar a comparar ambas cosas para realmente saber si estamos haciendo un buen diseño. Por ejemplo, en el caso de las PCRs, podemos utilizar el benchling y luego para llegar a comparar o a comprobar con Serial Cloner para ver si nos da la misma longitud del amplicón y así realmente comprobar si estamos haciendo una buena PCR o una buena corrida. O también incluso para llegar a comparar el diseño de los primers con las temperaturas de melting que nos da un programa y el otro. Y no olviden que también Bentley nos da un almacenamiento limitado, pero como estamos formando parte de Design League, pues nos da un almacenamiento un poco superior al resto de usuarios. Pues tal vez eso se nos pueda acabar si es que realizamos diferentes eh, programas, diferentes aplicaciones. Pero obviamente Serial Cloner pues no tiene un límite de almacenamiento o de reacciones.
Benjamín, ahorita ya tuvimos acceso para que te puedas estudiar. Ah, ya sí, muchas gracias, chicos. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, sigue nada más con tu pregunta. Ah, decía que muchas gracias, chicos, por la presentación. También a la iniciativa, ¿no? De los equipos que se están sumando para esta Symbio Week, ¿no? Y felicitaciones también a los ponentes. Gracias por compartir un poco más de estas herramientas. Como se estaba comentando, ¿no? Benchling es uno de los más conocidos. Sin embargo, tener una alternativa frente a los programas que convencionalmente se utilizan, ya han mostrado las ventajas y desventajas. Y felicitar a todo el equipo organizador y a todos los ponentes. Muchas gracias, Benjamín. Si hay alguna otra pregunta, la pueden poner en el... Bueno, si estamos hablando en tiempo, o sea, de cuánto se demora en realizar el programa, el software, o sea, realizar sus acciones, ejecutar sus comandos, pues no se demora mucho tiempo, es rápido. De hecho, eh, menos de un minuto se demora en realizar las acciones, en realidad. Algo que también quería mencionar como experiencia propia, pues sí es una alternativa a Benchling, porque una vez igual yo estaba en laboratorio y pues no tenía conexión a internet justamente, y pues tenía descargado Serial Cloner en mi computador. Entonces, eso me ayudó porque ya se revelaron todos los geles y quería comprobar pues que me haya salido, tenga mi fragmento. Entonces, pues nos puede ayudar, no pesa mucho, es un programa bien ligero, entonces yo sé que a más de una persona les puede ayudar, les puede servir, eh, como decía mi compañera Mari, comprobar como alternativa y, y también como una interfaz muy intuitiva. He escuchado que muchas personas, tal vez que, como les mencionaba, que no están muy relacionados a esto de la biología molecular o a realizar programas bioinformáticos, Benchling se les complica. Y lo digo porque me han dicho compañeros míos. Entonces, les he dicho que utilicen Serial Cloner y pues sí, le han visto mucho más amigable y prácticamente las opciones son más directas. Eso, también como una acotación a todo lo que estábamos conversando previamente. Eso, y gracias a ustedes por invitarnos también. El objetivo de nosotros pues es divulgar y qué mejor divulgar que explicando sobre programas, aparte de sobre experiencias, sino también sobre programas que nos pueden ayudar para este mundo de la biología sintética, de la biología molecular en general. Otra cosa también acotando lo que decía Paul respecto al tiempo que toma clonar un gen, también vaya a depender del tiempo que te tomes tú diseñando los primers, porque de hecho también va a depender qué tan bien o qué tan mal se vaya a clonar el gen. Entonces también para ello también toca tomar muy en cuenta incluso las bases nitrogenadas que se ponen al inicio de cada primer para asegurarnos que se vayan a unir realmente bien a nuestra secuencia, que sean un poquito más de guaninas, de citosinas, ya que debido a sus tres puentes de hidrógeno se va a tener una mayor fuerza de unión. Entonces, también depende mucho de eso, de qué tanto le pienses al momento de que estés diseñando los primers, porque realmente el programa no se demora en correr la PCR. Más demora en sí es ponerle cabeza al diseño como tal para asegurarnos de que estemos realizando un procedimiento correcto. Y también gracias chicos a todos por estar aquí, gracias también a la iniciativa de los chicos de habernos invitado y también como decía Paul, pues no hay nada mejor que compartir nuestra experiencia enseñando y compartiendo lo poquito que nosotros también conocemos con ustedes y así también eh, transmitir a otras personas lo que nosotros conocemos. Muchísimas gracias, María. Igual si es que hay alguna otra pregunta, las pueden seguir poniendo en el
Bueno, creo que todo ya ha quedado muy claro. Muchísimas gracias a los ponentes por su tiempo y por exponernos sobre este tema tan importante de cómo hacer la biología sintética más accesible y más fácil. Justamente esto que no se necesite internet, creo que es una herramienta muy valiosa. Les queremos compartir unos reconocimientos de parte del grupo de iGEM Querétaro en agradecimiento por su participación. Si pueden ayudarme a dejar de compartir pantalla. Igual, muchas gracias a los asistentes por su tiempo. Igualmente les recordamos que mañana vamos a tener más pláticas para que igual se conecten desde las 10 de la mañana y así daríamos por cerrado la Symbio Week. Nuevamente, muchas gracias a todos por conectarse y que tengan una bonita noche. Igual, gracias por la colaboración. Estamos siempre dispuestos a seguir teniendo estas iniciativas y haciendo estos eventos en conjunto para que la ciencia sea más accesible.